porque fíjese que hay un senador del Partido Verde, de hecho, con el que ya teníamos ganas de platicar desde hace un rato, el senador Israel Zamora, que vale la pena platicar porque, si no mal entiendo, tiene aspiraciones dentro de la Ciudad de México y eso nos obliga a hablar sobre estas precampañas, la renuncia de Rubalcaba. ¿Qué opinan desde el Partido Verde, que forma parte de la Alianza Juntos Haremos Historia o la Alianza de la transformación o de defender a la 4T? Así que le agradezco muchísimo al senador Israel Zamora que se conecte con nosotros. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Meme Yamel, muy bien, bonita noche. Estamos aquí en el Senado de la República, muy contentos de platicar contigo. Pues vamos a darle, senador. Quiero empezar preguntándote justamente, ¿cómo ves desde el Senado pues este proceso interno del Frente Amplio, el, la renuncia de Rubalcaba, la hoy reacción de Sandra Cuevas, de exhibir prácticamente a todos y de decir que pues hubo negociaciones, que hubo insultos, que bueno, la cosa se puso color de hormiga? ¿Cómo la viste desde el Senado? Pues mira, creo que no se sorprende a nadie. Todos sabemos cómo se maneja este frente que le pusieron ahora Fuerza y Corazón por México, que más bien es Fuerza y Corrupción por México. Y recordemos que cuál es el origen de todo este proceso de ellos para elegir por dedazo a quienes nos van a representar tanto en las elecciones federales para la presidencia y cómo eligieron también a Santiago aquí para la Ciudad de México. Y basta irnos, no sé si recuerdas que desde julio, meses antes de que fuera oficial la designación de Xóchitl Gálvez como la precandidata, o más bien como la que habían elegido ellos en su proceso, repito, por dedazo, el presidente de la República lo dijo en una mañanera y él ya tenía los datos de que la cúpula corrupta que está en la oposición había impuesto ya a Xóchitl Gálvez y todo lo demás que sucedería meses después, los días subsecuentes, pues era producto de esa elección que había sido por dedazo. Y todo eso fue arrastrándose hasta llegar a la Ciudad de México. Y lo que hoy vemos no es más que el reflejo de eso, una oligarquía que tiene decisiones tomadas por una cúpula en donde los más ricos y los más influyentes son los que toman e imponen sus decisiones aún dentro de su partido y los demás que ya deberían de conocerlos por formar parte de ese partido, pues no se deberían de llamar a sorpresa. Sin embargo, pues es lo que hemos estado viendo. Entonces, lo que sucede con la designación de Xóchitl, pues fue una imposición y se replica evidentemente también con Santiago Taboada, que hay que mencionar, desde hace meses estaba dicho que él iba a ser el candidato de este frente Fuerza por la Corrupción o por México, no sé cómo le pusieron. Eso es lo que está sucediendo. En resumen, eso sería el primer análisis así de bote pronto que yo te haría, y por supuesto que vienen temas ya más complejos. ¿Qué representa Santiago? ¿Qué representan Xóchitl? Pues los dos de la Ciudad de México, en donde el tema de la corrupción en aspectos inmobiliarios, que tiene un impacto muy negativo, no solo porque incrementas la densidad de manera irregular en colonias en donde a veces hace falta agua, sino que también provocas un caos vial, o sea, cuestiones que afectan mucho a la ciudadanía aquí de la Ciudad de México y que por supuesto es el reflejo de toda la corrupción que representan ellos en estas candidaturas. Ese sería como un análisis Okay. de inicio. A ver, Taboada, la imposición de Taboada, el rol del PRI y del PRD, yo los veo completamente sometidos al Partido de Acción Nacional. Dentro de esta lógica de la imposición, ¿se te hace lógico a ti, Israel, como senador, que desde el Frente Amplio acusen imposición o dedazo hacia el Frente Amplio? Porque, vaya, que acusen más bien hacia Morena PT Verde, porque obviamente hubo un proceso interno, se están eligiendo a los coordinadores de la defensa, y que si hubo negociaciones, que si no hubo negociaciones, vaya, al final las puertas se están abriendo y todos están empezando a obtener ciertos cargos rumbo al plan C, incluso se necesitan pues candidatos del Verde, candidatos del PT, candidatos de todos para sumar esa mayoría que se requiere para los votos de una reforma constitucional. ¿Te hace sentido la crítica? ¿Te hace sentido? Es más,
desde la perspectiva, desde lo que estamos viendo, es lógico el que digan imposición o dedazo en Morena y de este lado es que fue aclamación popular, es que fue una gran designación. Todos estamos de acuerdo. Miren a Taboada encabezando las encuestas. No, bueno, pues son procesos, se cortó un poquito en el transcurso de tu pregunta la señal, pero lo que entiendo que me preguntas es esta diferencia y si hay congruencia en lo que se hizo por parte de la coalición que se llama Juntos Seguiremos Haciendo Historia y frente a lo que hizo este Frente de la Corrupción. Pues yo creo que es muy evidente la diferencia. En Morena, la selección de Claudia Sheinbaum, de la doctora, como la que va a encabezar a nivel federal la lucha por la transformación, por seguir manteniendo esta transformación en el país y profundizarla, pues fue producto de una consulta que se hizo al pueblo de México. Es decir, el fundamento, el origen está en la democracia. Se hacen las consultas, algo que no había antecedentes. Recordemos que en nuestro país la selección de la persona que iba a suceder al presidente siempre había sido por dedazo, o si no era por dedazo de un solo sujeto, que muchas veces fue el presidente de la República, era por una cúpula que mantenía una influencia muy fuerte por su poder económico y político. Actualmente, aunque el presidente de la República tiene una aprobación mayoritaria en el país, él se hizo a un lado y dejó que fueran el pueblo de México en general el que decidiera quién iba a representar a esta coalición de Morena Verde PT a nivel federal. Y se hizo. Vimos las encuestas, 5 encuestas distintas, más la de Morena, y todas coincidieron en que la que había ganado por más de 30 puntos fue la doctora. Y frente, ¿qué tenemos? Una simulación. Recordemos que cuando inicia Xóchitl Gálvez, estaba Claudia, mi compañera, que también aquí, Claudia Ruiz Massieu, que quería contender. Estaban varios personajes, estaba también Beatriz Paredes, y todos ellos se bajaron. Lili Telles denunció, o sea, ni aún los del frente confiaron en su proceso. Damián Cepeda, y te puedo nombrar muchos más. Hoy se suman tanto Sandra Cuevas como Adrián, que se suman a esta denuncia de que todo es una simulación. Entonces, estamos hablando de proyectos precisamente antagónicos que representan algo totalmente distinto. Ellos representan al pasado de la corrupción, al pasado en donde se elige sin consultar al pueblo, porque no hay ningún interés de escuchar al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué van a escuchar al pueblo si lo que quieren es utilizar el Estado no para beneficiar al pueblo, sino para que el Estado se mueva para enriquecerlos a ellos? Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre lo incongruente de ellos y la congruencia que creo está existiendo. Hay muchos, te quiero decir algo, un secreto que no es secreto, pero aún muchos compañeros que contendían para las gobernaturas que van a estar en juego, muchos se dieron cuenta que realmente lo que se decidió fue a través de las encuestas. No hubo influyentismos, no hubo esta lambisconería a la que se prestaba mucho la política mexicana de querer quedar bien con no sé quién porque él me va a garantizar una candidatura. Eso también, al someterse a consulta a través de las encuestas de quién quiere el pueblo de México que lo represente a la izquierda o que sea el que encabece la lucha por defender la transformación de la izquierda, pues eso hizo que muchos, o que se acabara con esta tradición de la lambisconería que afectaba tanto también en la política mexicana, Meme. Israel, vienen, obviamente, con todo lo que estás diciendo, una ola de cuestionamientos de a ver quién es mejor político, a ver quién hace política más nueva, a ver quién cambió, a ver quién es menos corrupto, etcétera. Dentro de lo que pasa en el frente, Adrián Rubalcaba, Sandra Cuevas particularmente, se lanzan en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, de Chucho Zambrano y del propio Marco Cortés, no solamente acusando imposición de dedazo y acuerdos, sino también acusando de estas viejas prácticas de la amenaza en el insulto de, vaya, Sandra Cuevas diciendo que Zambrano siempre la recibía ebria, etcétera. Pero existe la posibilidad, o al menos tú como parte de esta alianza, no sé, de abrirles las puertas a un
Rubalcaba, digo, Sandra Cuevas, no sé, pero incluso a una Sandra Cuevas, ¿hasta dónde estarían, digamos, de acuerdo como integrante de esta coalición que está justamente en contra de esa política, de abrirles las puertas, de decir, sí, pásenle y también súmense a la defensa de la 4T? Cuando bien sabemos, al menos en el caso de Sandra, que eso de defender la 4T pues, no sería lo suyo. En el caso de Rubalcaba, ¿ves quizás alguna diferencia o alguna posibilidad de abrirle estos espacios? Mira, voy a comenzar dándote la experiencia que tengo de primera mano. Como tú sabes, yo me registré para encabezar la defensa de la transformación en Cuauhtémoc. Hemos estado haciendo muchísimo trabajo territorial y ahí hemos sido víctimas, incluso hay una denuncia en donde tratábamos de hacer eventos públicos en la alcaldía y la alcaldía, las autoridades de la alcaldía, no puedo asegurarte que haya sido Sandra Cuevas, pero evidentemente ella pudo haberlo evitado y nos llegaban personas armadas para tronarnos los eventos culturales en donde participaban los vecinos de la alcaldía. Entonces, eso es una política que no puede continuar. Sabemos, ella tiene una grande desaprobación aquí en la alcaldía por la gestión, eso lo ha juzgado la propia población de la alcaldía Cuauhtémoc. También en el caso de Rubalcaba, creo que es un caso distinto. Ahí nosotros hemos visto, él mismo ha manifestado que ha coincidido en algunas políticas, ahí sí, de la doctora, públicamente se ha expresado bien de ella, tiene un liderazgo en Coajimalpa que hay que reconocer. Hay que ver que también Coajimalpa es un lugar en donde todavía hay espacio para la transformación y creo que el caso de Adrián es totalmente distinto al de Sandra Cuevas, que incluso hay que recordar que ha tenido confrontaciones directas, hay videos en donde se ha expresado mal de la doctora, que es la que encabeza la transformación. Entonces, creo que eso es un tema que debería de analizarse por todos los actores que formamos parte de esta coalición. Juntos seguiremos haciendo historia y en el caso de Adrián, te digo que ahí yo creo que son casos distintos que se tiene que analizar y por supuesto no cerrar la puerta. Yo no le cerraría la puerta a Adrián Rubalcaba. Yo creo que Coajimalpa, insisto, es una demarcación territorial en donde todavía se puede fortalecer mucho la transformación. Israel, tú justo lo acabas de decir, te registras para buscar ser el alcalde del corazón de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser alcalde de la Cuauhtémoc? Que es yo siempre le digo, es el corazón del corazón, porque si la Ciudad de México es la capital y es el corazón del país, pues ahora la Cuauhtémoc es el corazón de esta capital. ¿Por qué? ¿Por qué te Mira, registras? primero por el abandono que ha tenido la población por parte de la alcaldía. La alcaldía ha menospreciado, ha subestimado a la ciudadanía, la ha tratado de manera despótica, no han satisfecho sus necesidades urbanas, mucho menos las personales, y hay mucha necesidad. Nosotros, desde que la pandemia nos lo permitió, hemos hecho mucho trabajo territorial, he visitado personalmente más de 10 veces cada una de las 33 colonias que conforman la alcaldía y he visto mucho abandono. Hay personas que viven en una situación de pobreza que no debería de suceder precisamente en el corazón de nuestro país. Recordemos que la Cuauhtémoc es una alcaldía en donde se albergan dos ciudades históricas, la Gran Tenochtitlán, que fue la ciudad más importante de Mexica, pero también Tlatelolco, que era la segunda ciudad, una ciudad que tenía un desarrollo comercial y que siempre se caracterizaron ambas ciudades por ir a la vanguardia. Algo sucedió en algún momento después de la colonización y comenzó una declive. Lo que queremos hacer es retomar a la alcaldía como el epicentro de la transformación, que haya un gobierno alineado con el gobierno federal, que estamos seguros va a encabezar la doctora Claudia, también con el gobierno de la Ciudad de México, que tiene una gran exponente de lo que es la transformación, que es Clara Brugada, que hizo un trabajo extraordinario en la alcaldía Iztapalapa. Ella creo que representa también
esa transformación que queremos hacer en la alcaldía Cuauhtémoc, alineados, gobierno federal, gobierno local y gobierno, en este caso de la alcaldía, como el gobierno más cercano a la gente, un gobierno en donde, a diferencia de lo que pasa ahora, en donde se hacen operativos en territorio para demostrar con prepotencia y abuso de autoridad quién es quien según manda, y cambiar esa política por una política en donde los servidores públicos comprendan que quien manda, que quien tiene el poder soberano originariamente, como lo establece nuestra Constitución, es el pueblo, y servirles. Yo insisto mucho, a mí me parece absurdo que la iniciativa privada, que normalmente se caracteriza por buscar el interés privado, enriquecerse, nos demuestra de que están atendiendo a la ciudadanía, a sus clientes, a los que ellos ven como las personas que les dan dinero en su casa. Tú compras cualquier servicio, producto, ya te llega a tu casa por parte de la iniciativa privada. ¿Por qué el servicio más importante, que es el servicio público, no llega a nuestros hogares? Y eso hay que hacer, y lo tiene que hacer como muestra el alcalde. Entonces, por eso yo me he registrado. Quiero comenzar a hacer desde el corazón del país esta transformación, llevar al Estado como un Estado que busca el bienestar de sus habitantes a otro nivel. Ya se han sentado las bases por parte del presidente Andrés Manuel, pero no creamos que ya alcanzamos el ideal que él mismo tiene, que es que todos los mexicanos vivan con dignidad, que puedan desarrollarse no solo en lo profesional, sino principalmente en lo personal. Y más que nunca, las personas necesitan ayuda. Muchas personas fallecieron sus familiares durante la pandemia, muchas personas quedaron devastadas económicamente también por esa situación, porque quien proveía de recursos falleció, y lo que hay que hacer ahora es que el Estado esté ahí para tenderles la mano, para decirles: no estás solo. Cuando todo el mundo te dé la espalda, para eso está el Estado, para servirte y para crearte las condiciones de oportunidad en igualdad, que nadie quede atrás. Entonces, eso es lo que buscamos, que la gente no caiga en la desesperanza. Hay muchas personas en depresión que no saben cómo van a resolver los problemas que están viviendo, y lo que queremos hacer es que la alcaldía sea la más cercana para decirles: estamos aquí para ayudarte. Israel, uno de los problemas más grandes en la Cuauhtémoc, la inseguridad. Es una alcaldía muy complicada. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, que se publica el pasado junio en 2023, el 60% de los habitantes de la alcaldía dijeron que se sentían inseguros. Extorsión, cobro de derecho de piso para los comerciantes, muchísimo comercio informal. También tienes muchos comerciantes artesanos que están en las calles y que tienen todo el derecho de vender, pero tienes operativos constantes en contra de ellos. Hay un desequilibrio brutal en la Cuauhtémoc, hay extorsión y vaya, la Unión Tepito. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo le harías con el tema quizás más delicado y más importante para quienes habitan en la Cuauhtémoc? Mira, el crimen organizado, por ejemplo, no se organizó de manera espontánea, sino que poco a poco se le fue permitiendo que se organizara por un abandono de las autoridades, por desinterés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que se ha tratado de hacer desde el nivel federal. A nivel local se redujo muchísimo con el gobierno de la doctora los crímenes de alto impacto, pero en la alcaldía, si no estamos alineados, por eso es importantísimo que la 4T gobierne en los 3 niveles de gobierno, principalmente en la alcaldía. El espacio que dejó la autoridad por desinterés lo fueron ocupando estos intereses que son muy dañinos para la sociedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar esos espacios, que el gobierno sea quien ocupe las calles, a través de programas sociales, a rescatar a los jóvenes para que no caigan en las manos, en las redes de los delincuentes. Eso es fundamental, crear comunidad. Hicimos una encuesta, Meme Yamel, en las calles a las que hemos ido, y cuando le preguntamos a las personas si conoce el nombre de su vecino, menos del 20% nos contestó que sí conocía el nombre de su vecino. ¿Qué ha sucedido? Que se ha hecho a través de un sistema que gobernó México mucho tiempo a la sociedad un tanto egoísta, y lo que hay que hacer es generar como Estado condiciones
para que se fortalezca la comunidad a través de diversas actividades deportivas, culturales, que sean solo pretexto para que el vecino conozca al otro vecino y eso fortalecer el tejido social en lo más elemental. Sé que parece muy básico, pero a veces lo básico se obvia y eso genera grandes problemas. Además de que la inseguridad los temas de la alcaldía son sumamente complejos. Por ejemplo, se abandonó tanto que los servicios urbanos más elementales, por ejemplo, el mantenimiento de las calles, la alcaldía está llena de baches en las 33 colonias. La poda de árboles es lo que más me solicitan a mí, eso es increíble. Antes que la seguridad, lo que la gente nos ha solicitado es poda de árboles. Eso te habla de que lo más elemental no funciona. ¿Y qué pasa si un árbol no lo podas? Te tapa las luminarias, te genera oscuridad en la noche y esos espacios son los que se utilizan para cometer los delitos. Entonces, todo está conectado. Si desatendieron un servicio, provocó grandes problemas. El tema aquí, por supuesto, lo que tú dices es que hay muchísimos intereses. La alcaldía Cuauhtémoc, Meme, tiene un PIB equivalente a Costa Rica. Pocas personas lo saben. El PIB de la Cuauhtémoc es el doble del PIB de El Salvador, el doble del PIB de Guadalajara o de Monterrey. Quiere decir que la actividad económica aquí es enorme, el potencial es enorme y por esos vacíos que ha dejado la alcaldía, muchos han aprovechado para hacer negocios muy turbios que tienen un impacto muy negativo en la sociedad. La invasión de predios en el centro, por ejemplo, es otro grave problema y te puedo hablar de muchos otros problemas. ¿Qué se La tiene gentrificación. Que hacer? La gentrificación que está sucediendo en colonias como La Condesa, en colonias como Cuauhtémoc, Juárez, en La donde Roma. la Roma, que muchos estadounidenses con el trabajo que se impulsó muchísimo con la pandemia, que fue el trabajo a distancia, se vienen a vivir aquí, trabajan en Estados Unidos, ganan en dólares y eso hace que las rentas de estas colonias que hemos mencionado se incrementen y entonces generas un desplazamiento, un efecto de gentrificación, efectivamente, como lo mencionas, muy grave. Y si a eso le aumentas los problemas que hay en esas colonias, por ejemplo, de Airbnb, en donde pues ya se utilizan todos los departamentos, ya no sabes quién vive ahí, cualquier persona se mete a tu edificio, todo eso se tiene que regular. Lo de los comercios, por ejemplo, que generan ruidos a deshoras, o sea, tienes que trabajar en conjunto, por ejemplo, con el gobierno local, a través del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con la PAOT, que es la que verifica los decibeles que tienen que tener después de las 10 de la noche, por ejemplo, los locales comerciales, y eso lo tienes que atender con una buena colaboración. Recordemos que la alcaldesa actual, desde que llegó prácticamente en los primeros días, generó un conflicto con el gobierno local e hizo propio, personal, un problema que se pelea por cuestiones personales con el gobierno de la Ciudad de México y eso terminó impactando de manera muy negativa en el resultado que ella dio como alcaldesa. No se solucionaba nada, había actos de prepotencia, etcétera, que generan muchos problemas. Israel, me queda clarísimo que tienes un diagnóstico sobre los diversos problemas que tiene la alcaldía Cuauhtémoc. Hay otro, sobre todo el tema de los migrantes, ahora que hay tantos migrantes llegando, obviamente lo hemos visto con Sandra Cuevas, cómo los intentan mandar a un albergue, el albergue no sirve para absolutamente nada, etcétera. Pero, ¿aspiras a ser el defensor de la 4T o a recuperar una alcaldía cuya alcaldesa tiene, y es la única, exclusivamente 50 personas adscritas a su oficina? Una persona a la que se le ha cuestionado la cuenta pública, que ha dicho que ella dejó de dar ningún tipo de programa social, que ese dinero lo utilizó para otra cosa, y la seguridad sigue siendo un problema. El operativo Diamante, bueno, sí existe, pero parece más un show de teatro, un muy bonito montaje, el operativo Diamante, e incluso, vaya, si llegaras a quedarte con la coordinación y posteriormente con la alcaldía, pues probablemente te vas a topar con una cantidad de dinero que no va a estar y no sabemos ni siquiera en dónde está, porque pues la señora, mientras era alcaldesa, solicita licencia y utiliza recursos para hacer campaña o al menos esta visita de 16 días. Para ser muy concreto, insisto, me queda claro que tienes todo el panorama, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacer para mejorar la seguridad? ¿Cómo hacer
para resolver los problemas de la alcaldía cuando muy probablemente te vas a topar con un boquete financiero? Pues mira, lo que vamos a hacer nosotros es sí fortalecer, repito, el trabajo en la cerca. Ese va a ser la característica, Meme. Ir casa por casa como lo hemos hecho. Imagínate que como senador hicimos 120,000 gestiones en un año. Esas 120,000 gestiones se levantaron casa por casa escuchando las necesidades particulares que tenían personas que habían hecho una solicitud previa a alguna autoridad y no se las habían resuelto o que ni siquiera sabían con quién acudir. Entonces, lo que vamos a hacer es ir ahí, escuchar, identificar cuáles son los problemas de seguridad. Cuando tú vas, yo he hecho más de 5 eventos en la colonia Morelos. He estado en la Fortaleza, he estado en Peñón, he estado en una unidad habitacional que pocas personas conocen o que casi no se habla de ella, que se llama Zona Rosa, en donde tú ves no solo problemas de abandono en materia de seguridad, sino imagínate que ahí viven miles de personas, es una unidad habitacional muy grande y las instalaciones hidráulicas no funcionan bien. Entonces las aguas negras salen y afectan muchísimo a la salud, afectan muchísimo a la dignidad de las personas. Imagínate llegar de trabajar cansado y llegar a un lugar en donde está encharcado de aguas negras. ¿Cómo puedes vivir dignamente así? Y eso es el reflejo de todos los problemas que hay alrededor. Eso permite que haya comercio ilegal, eso permite que haya muchos problemas de seguridad, que se vendan droga, y eso hay que atenderlo, pero desde una cuestión, como lo ha dicho el presidente, atendiendo las causas. ¿Qué está pasando? Pues imagínate un joven que vive así, ¿qué oportunidades le estamos dando de desarrollo personal o profesional? Por supuesto que la única salida que ven es acudir al crimen organizado para poder salir adelante ellos y sus familias, cuando eso les acorta la vida, como sabemos, ¿no? Entonces hay que hacer una campaña cercana a la gente, que la gente vuelva a confiar en sus autoridades. La pregunta es, ¿tú crees que ahorita los ciudadanos o la población en general, los extranjeros que han hecho también de la alcaldía su hogar, crees que confían en la alcaldesa para irle a plantear sus problemas? Por supuesto que no. Tenemos datos de que el 70% desaprueba la gestión de Sandra Cuevas como alcaldesa. Entonces, ¿qué confianza van a tener para llegar a plantearle los problemas? ¿Y por qué es fundamental la alcaldía? Porque la alcaldía es el primer nivel de gobierno, debe ser el nivel de gobierno más cercano a la gente. Por eso lo que nosotros vamos a hacer es ir casa por casa, resolviendo los problemas, que nunca más, ese va a ser nuestro objetivo, que nunca más una persona se vea obligada a ir a la alcaldía para hacer un trámite administrativo, sino que estemos ahí. Los locales comerciales, es sumamente complejo, pero por ejemplo, hay más de 70,000 comerciantes en la alcaldía. Imagínate ese número, 70,000 personas que realizan el comercio en las calles de la alcaldía, porque es un sustento. Imagínate, estamos hablando de 70,000 familias. Hay que darles una solución, hay que ordenar, porque también si no hay ordenamiento en eso, generas un problema para toda la sociedad que vive ahí. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir casa por casa escuchando y resolver en territorio los problemas que tiene esta alcaldía. Se acabó el hecho de gobernar en un escritorio, de hacer, tú lo comentabas ahorita, de llegar en camionetas que lo único que demuestran es una ostentación, como si se tratara de una pequeña monarquía, en donde incluso a veces se trata de heredar, ¿no?, el gobierno, como si fuera una monarquía, como si fuera un linaje el que debe de gobernar. Eso se debe de acabar. Se debe de dar nuevamente el poder a la ciudadanía, y cuando vean al alcalde recorriendo las calles casa por casa, se va a recordar a las personas que quien tiene el poder es el pueblo de México. Mientras no lleves una motosierra y te levantes a las 5 de la mañana para decir que vas a limpiar las calles, todo bien. Israel, ¿Monreal está detrás de ti o no hay nada que ver con eso? No. Mira, quiero comentarte, te voy a dar una exclusiva que no se le he dado a nadie. Ahí te va. Okay. Cuando nosotros hicimos este evento que me reventaron,
pues yo acudí a él para ver si de alguna manera podía ayudarnos a evitar que eso sucediera. Y no sucedió, sí nos reventaron el evento. Entonces, el senador Ricardo Monreal es un senador a quien yo respeto, es una persona que forma parte de este movimiento de transformación y pues yo lo respeto, pero evidentemente nunca hemos tenido una conversación en donde él manifieste su apoyo para que yo pueda llegar a la alcaldía. El trabajo que hemos hecho, ¿a qué le apostamos nosotros, Meme Yamel? Al trabajo territorial, a que la gente sea la que nos apoye. Si tú no tienes el apoyo del pueblo, yo decía, se acabó esa política de la ambisconería en donde quiero quedar bien con este actor político para ver si me da la unción y me designa el candidato, ¿no? Eso se acabó. Quien te da ese apoyo debe de ser el pueblo y a eso le apostamos nosotros. Pues mucha suerte, Israel. Vamos a ver qué pasa en los próximos días y te agradezco que te conectaras para platicar con nuestra audiencia. ¿En dónde te pueden seguir para que la audiencia y la gente, sobre todo los de la Cuauhtémoc, pues vean lo que haces y que ellos se generen su propio criterio y decidan? Claro, mira, en Instagram y Facebook aparezco como Israel Zamora Guzmán y en X o en Twitter aparezco como Israel Zamora-bajo. Ahí nos pueden seguir, acompáñenos, hemos hecho mucha labor social, principalmente es la que estamos interesados en hacer, pero también actividades deportivas, tratamos de abrirle la oportunidad a todos los que se han visto marginados. Actualmente vamos a hacer un concurso con algunos especialistas porque lo que queremos hacer es detectar el talento que hay en la Cuauhtémoc, en colonias muy humildes, detectar el talento en canto, por ejemplo, para poderlo impulsar. Entonces, el día domingo vamos a tener un concierto con un gran maestro que ha trabajado con grandes artistas, que nos hizo el favor de escuchar. Se inscribieron 2,000 personas y él hizo la audición para decir, esta persona sí tiene talento y la vamos a ayudar a que cumpla sus sueños. Entonces, el domingo vamos a tener este concierto, están todos invitados en Jicotencatl, que era la antigua sede del Senado de la República, a las 5 de la tarde. Pues mucha suerte, vamos a ver si la gente te acompaña y pues bueno, aquí ya sabes que es tu casa. Que pases una maravillosa noche, Israel, y de nuevo gracias por conectarte. Gracias por la entrevista. Un fuerte abrazo a todos los que te ven y escuchan. Se lo tiene el senador Israel Zamora, que busca conquistar los corazones del corazón de México.